Muy buenas tardes. Mi nombre es Oriel Rodríguez, estudiante del Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Licenciatura en Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas, Magíster José Ángel Flores, Asignatura Relaciones de Panamá y el Mundo Global. Integrante Samuel González, Obed Morales, Francisco Lowe y mi persona. Hoy voy a hablar de los temas: ¿qué es la globalización?, su característica, ventaja y desventaja en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. La primera, segunda, tercera y cuarta generación de la globalización. Comencemos. ¿Qué es la globalización? Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Análisis y reflexión sobre esto. Un análisis económico. Se basa en el libre comercio y la división internacional del trabajo. ¿Cuál es la ventaja? Mayor eficiencia y precios bajos para el consumidor. Desventaja: vulnerable ante crisis externa. Si un mercado cae, todos caen. En conclusión, sobre la economía global, ha creado riqueza sin precedente, pero ha fallado en la distribución, ensanchando las brechas entre países desarrollados y en desarrollo. En lo social, la globalización social, la migración y la comunicación digital. Sus ventajas: mayor conciencia sobre los derechos humanos y la justicia global. Su desventaja: precarización laboral y la deslocalización de empresas. En conclusión, la sociedad global está más informada, pero también más fragmentada por la desinformación. En la política global de la globalización, el poder se desplaza de los Estados Unidos a organismos internacionales como la ONU y la OMC. Sus ventajas son la cooperación en retos globales como el cambio climático. Su ventaja: pérdida de la soberanía nacional. En conclusión, el Estado o la nación tradicional luchar para mantenerse relevante frente a corporaciones que tienen presupuesto con muchos países. Globalización cultural: el intercambio de idiomas, gastronomías y artes. ¿Cuáles las ventajas? La tolerancia y el cosmopolitanismo. ¿Cuál es su desventaja? Pérdida de la identidad local. Conclusión: el riesgo actual es el intercambio, sino la hegemonía cultural que intenta borrar lo que nos hace únicos. El segundo punto que voy a hablar es sobre el recorrido histórico de las 4 globalizaciones, para entender dónde estamos y debemos mirar las olas que trajeron aquí. Primera globalización fue en el año 1492 a 1800, el encuentro de dos mundos. La era de los descubrimientos y el
colonialismo. Su análisis. En este análisis fue una integración basada en el estrabismo. Europa se conectó con América y Asia mediante las fuerzas. Conclusión histórica. Las bases de la economía mundial actual, pero en su origen violento y colonial, dejó herida estructura en el sur global y que aún persisten. La segunda globalización comenzó en el año 1800 y terminó en el año 1914. La llamamos como la era del vapor. La primera revolución industrial, el ferrocarril, el barco de vapor, redujeron la distancia. Analicemos qué fue lo que hizo esto. Fue la era del comercio, liderado por Gran Bretaña. El comercio internacional creció potencialmente. En conclusión, esta etapa terminó con la Primera Guerra Mundial, enseñándonos que la integración económica no garantiza la paz si no hay estabilidad política. La tercera globalización, año 1945 hasta el 2000, la era de las instituciones, comenzó con la posguerra, la Guerra Fría, el auge de la aviación y la televisión. En esto puedo analizar que se crearon las reglas de juego actual, el Fondo Mundial Internacional o Banco Mundial. Fue una globalización de bloque ideológico hasta la caída del muro de Berlín. En conclusión, puedo hablar el triunfo de modelos capitalistas a finales del siglo XX prometió un fin de la historia que nunca llegó, pero sí consolidó el consumo masivo como estilo de vida global. La cuarta globalización, siglo XXI, el siglo en el cual nos encontramos, siglo presente. Esto comenzó la era del Internet, la era de las cosas inteligentes artificiales, las Big Data, la era de la robótica. En este análisis ya no solo movemos contenedores, movemos cantidades de bits e inteligencias en una globalización intangible, instantánea y automatizada. En conclusión, estamos a punto de una inflexión. El reto de esta fase es la sostenibilidad, la ética tecnológica. Si no gobernamos la tecnología, esta acentuará la desigualdad de las fases anteriores. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, saludos. Mi nombre es Obed Morales y mi parte voy a hablarles sobre las transformaciones globales en la revolución industrial tecnológica, la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética Socialista, llamada la URSS, y la lista de los últimos 10 presidentes de la República de Panamá hasta nuestros días. Bien, hitos que transformaron el mundo y la evolución política de Panamá. Vamos a hacer un análisis reflexivo sobre los cambios globales que hemos tenido, el liderazgo nacional, vamos a la historia moderna. Es un viaje vertiginoso de cambios radicales. Entonces, desde el vapor hasta la era digital y desde los imperios hasta el mundo globalizado, aquí vamos a dar un resumen, quiero dar estos hitos que redefinieron la humanidad a raíz de los tiempos. La revolución industrial y tecnológica pasó de la manufacturera artesanal a la producción en masa y posteriormente a la era del silicio y la
IA. Entonces, ahí, por ejemplo, la área industrial, está el carbón, el vapor, el ferrocarril, etcétera, la tecnológica, el surgimiento de la informática, el internet, la inteligencia artificial, que han eliminado fronteras físicas para la formación. Bien, entonces podemos decir cómo estos cambios han señalizado, han cambiado a la humanidad a raíz de los tiempos. Entonces, algo que podemos reflexionar, como lo expreso aquí en la pantalla, que no solo cambiamos herramientas, cambiamos nuestra relación con el tiempo y también con el espacio. La tecnología nos libera de tareas físicas, pero crea una dependencia digital absoluta, definitivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos reflexionar que a raíz de esa dependencia, todo a raíz del tiempo traería algún tipo de circunstancia que esperamos y el pueblo iría evolucionando y va a seguir reflexionando en eso. Y una conclusión sobre la revolución industrial y tecnológica, podemos decir que es el motor de la historia, pero sin ética profundiza la brecha social. Entonces, definitivamente que manejamos, es el núcleo que maneja ha manejado toda nuestra historia. La Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en los años 1939 a 1945, fue uno de los conflictos más letales. El uso de armas nucleares y el nuevo orden mundial fue uno de los acontecimientos más extraordinarios y tristes que ha tenido la humanidad a raíz del tiempo. Podemos decir muchas cosas sobre eso. Y una de las consecuencias a raíz de ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de hoy en día la que conocemos como la ONU, la que rigen todos los países, donde se reúnen cada año, si no me equivoco, para hablar un orden global a nivel mundial. El inicio de la descolonización en África y Asia y el surgimiento de superpotencia, en este caso, como la Estados Unidos y la URSS, la llamada Unión Soviética que conocemos en estos tiempos. Bien, entonces, todo empezó, el que comandaba el presidente de Alemania, en este caso Hitler, fue el causante, fue uno de los promotores, uno de los que inició al declarar la guerra, primeramente a varios países, y todo su caída inició a raíz de cuando invadió, en este caso Polonia, no solo Polonia, varios países, incluyendo Francia, quiso atacar a Inglaterra, quiso apoderarse de Rusia, sin embargo no lo pudo lograr por circunstancias que ese país, ellos no la vieron venir. Entonces, eso a nivel mundial, a nivel global, hizo que cambiaran muchas cosas. El mundo pudo ver sobre las atrocidades que aquel país dictador estaba ocasionando, y eso a raíz del tiempo ocasionó muchas muertes por todos lados, por todos los medios. Bien, la caída del muro de Berlín en 1989. El fin del símbolo físico de la división ideológica. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Estos eventos marcaron el fin de la Guerra Fría. El muro de Berlín simbolizó la división del mundo en dos bloques, capitalista y comunista. Su caída representó la unificación de Alemania y el colapso del bloque soviético. Y eso ocurrió en el año 91. La URSS, o sea, la Unión Soviética, se fragmentó en 15 naciones independientes. En este caso, pero antes de hablar sobre esa desintegración, quiero especificarle bien sobre qué fue la caída del muro de Berlín. Una vez terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes fueron los países que colaboraron para derrocar, en este caso a Hitler, con la Alemania nazi? Fue Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética.
el general, creo que era, no sé si era el grado, Stanley, ¿ah? Y se unió a lo último Francia. Entonces ellos se dividieron. En este caso solamente Estados Unidos, que eran los principales promotores, o no promotores, sino los que ganaron, hicieron que ganaran la guerra. Ellos antes de atacar, antes de terminar con Hitler, la Alemania nazi, ellos dijeron cómo se iban a dividir las cosas. En este caso, ellos se dividieron en dos lados. En Berlín, en el lugar de Berlín, se dividieron lados, donde iban a estar los que estaban con Estados Unidos, que son los capitalistas, y los que estaban contra la URSS o la Unión Soviética, que son los socialistas. Ellos hicieron un muro para que no hubiera esa comunicación de un lado a otro. Pero luego en el año 1989, como decíamos, se pudo lograr esa caída y pudieron derribar el muro y ya se unió la Alemania. Bien, la desintegración de la Unión Soviética Socialista llamada URSS colapsó el modelo soviético y el nacimiento y hubo un nacimiento de 15 nuevas repúblicas. ¿Qué podemos decir qué podemos reflexionar? Eh, el fin de un imperio sin una guerra mundial previo a un fenómeno único que nos enseñó que la rigidez política y el estancamiento económico puede derribar a una superpotencia desde dentro, y ese fue el caso de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concluir sobre este tema? Ese triunfo de ese modelo del mercado trajo nuevos retos geopolíticos que aún hoy vemos conflictos como el de Ucrania con Rusia. Bien, entonces el último punto, los últimos 10 presidentes de Panamá. En este caso, el Manuel Solís Palma, que fue un encargado de 1988 a 1989. En el año 1989, Francisco Rodríguez, que era un cargo provisional, y Guillermo Endara Galibani en el año 1989 al 1994. Podemos decir de estos años que representaba un trauma y una sanación de la crisis de la dictadura a la reconstrucción institucional de nuestro país. Podemos concluir que la democracia panameña es joven y nació bajo fuego, la verdad que sí, valorada en un deber cívico. Posteriormente se incorpora el presidente Ernesto Pérez Valladares en el llamado El Toro, como algunos lo conocen, de 1994 a 1999. Luego pasó Mireya Moscoso, del año 1999 al 2004. Vamos a reflexionar sobre esos dos presidentes. Fue un periodo de privatización histórico en el año y el hito histórico del año 1999. Y Panamá demostró al mundo que era capaz de administrar sus recursos más valiosos, en este caso el Canal de Panamá. Podemos concluir de esos dos presidentes que la soberanía total fue el punto de partida para el crecimiento económico y moderno de nuestro país. Luego, posteriormente, el presidente Martín Torrijos Espino en el 2004 al 2009 y Ricardo Martinelli 2009 al 2014. Podemos reflexionar de esos dos presidentes que hubo una expansión y muchos megaproyectos. Se aprobó la ampliación del canal y se transformó en la infraestructura urbana como metro. En este caso fue el presidente Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, en el caso del metro y las cintas costeras. El presidente Martín fue quien inició lo de la ampliación del canal. Fue una era de optimismo económico, pero también de cuestionamientos sobre mucha transparencia que también ocurrieron. Entonces podemos concluir que el crecimiento físico es visible, la verdad, pero el desarrollo institucional debe ir a la par. Luego seguían los presidentes Juan Carlos Varela en el 2014-2019 y Laurentino Nito Cortizo en el año 2019 al 2024. Bien, de estos dos presidentes que podemos reflexionar, Panamá enfrentó una crisis global, en este caso la pandemia, con el presidente Nito Cortizo y el escándalo de corrupción internacional, Odebrecht y los Panama Papers, entre otros. Se evidenció la desigualdad estructural que el crecimiento económico
no había logrado cerrar. ¿Qué podemos concluir? La resiliencia del sistema de salud y la paz social son las nuevas prioridades del Estado. Y por último, actualmente José Raúl Mulino Quintero, que inició desde el año 2024. ¿Qué podemos decir? No podemos decir tal vez muchas cosas, pero que podemos reflexionar hasta el momento que la historia mundial y la de Panamá están conectadas. Y hemos visto muchos cambios tecnológicos y geopolíticos que nos obliga a ser un país ágil, transparente y de verdad que con una visión futura. Para avanzar, vamos a concluir con esto, para avanzar debemos entender que no hay progreso económico sostenible si no existe la justicia social y fortaleciendo nuestra ley, que es una de las partes muy importantes. Gracias. Buenas noches. Hoy quiero hablar sobre varios hechos que han marcado la historia reciente de Panamá y que han influido directamente en su economía, su imagen internacional y su desarrollo institucional. Panamá es un país pequeño en tamaño, pero grande en importancia estratégica. Sin embargo, su crecimiento económico ha venido acompañado de desafíos importantes. Como primer punto vamos a hablar sobre el paraíso fiscal. Durante muchos años Panamá fue considerado un paraíso fiscal. Esto se debe a que ofrecía ventajas como baja carga tributaria y confidencialidad financiera. Gracias a eso, el país logró atraer inversiones y fortalecer su sistema bancario. Pero aquí es el punto clave. Lo que impulsa la economía también puede convertirse en un riesgo si no hay controles adecuados. La lección histórica es clara: el desarrollo económico necesita transparencia. Sin ella, la reputación internacional se debilita. También vamos a tocar otro tema de lo que son los Panama Papers. En el 2016 ocurre un escándalo mundial. Los Panama Papers, relacionados con el bufete de Mossack Fonseca, se filtraron millones de documentos que mostraban cómo figuras internacionales utilizaban las sociedades offshore. Aunque muchas prácticas no eran ilegales, el impacto mediático fue enorme. Aquí aprendemos algo muy importante. En un mundo globalizado, la imagen de un país puede verse afectada por acciones privadas si el sistema no lo es suficientemente transparente. Este evento obligó a Panamá a modernizar leyes y fortalecer su cooperación internacional. También vamos a hablar sobre el caso de los organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Presionaron a Panamá para mejorar sus controles contra el lavado de dinero y aumentar la transparencia fiscal. Panamá incluso fue incluida en la lista gris. Esto afectó su credibilidad, pero también impulsó reformas. La reflexión aquí es que ningún país puede aislarse de las normas internacionales. Adaptarse si no significa perder soberanía, sino fortalecer la confianza global. También tenemos el tema del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que Panamá tiene una de las economías más dinámicas de América Latina, impulsada principalmente por el Canal de Panamá y el sector logístico. Sin embargo, también ha señalado restos como la desigualdad social. El Grupo de los 20 influye en unas decisiones globales que impactan directamente en el sistema financiero panameño. En conclusión, aquí el crecimiento económico no es suficiente si no se traduce en bienestar social para toda la población. También vamos a tocar otro tema sobre el caso que muchos conocen, el caso de Odebrecht.